abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya si lo hago solo para ti? ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa, Señor. ¿Quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti. Yo lo hago solo para ti. Yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. Señor les bendiga en esta hermosa noche, amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente en sus hogares y que usted nos permita entrar por este medio a su casa para poder bendecirla, ¿verdad? Quisiera que cierre sus ojitos ahí donde está. Vamos a darle gracias al Padre primeramente y a pedirle su auxilio, su ayuda para que Él nos permita trasladar lo que hay en su corazón. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Agradecemos una vez más que nos das vida y nos das salud. Te damos gracias, Señor, porque nos has guardado a mis hermanos que están en sus casas, con sus familias. Sigue, Señor, extendiendo ese manto de protección, esa ala protectora sobre nosotros, Señor, y guárdanos. Ahora, Señor, venimos delante de ti suplicándote, Señor, tu ayuda. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga la revelación a nuestra vida, Señor, a nuestro corazón, para poder entender, Señor, y así poder trasladar tu palabra. Te pido que ese espíritu de ciencia, de sabiduría, Señor, se pose sobre mi vida. Te suplico, Señor, que venga tu auxilio para poder transmitir tu palabra como tú quieres. Te pido, Señor, que nos ayudes, que ayudes a mis hermanos en sus casas para que también tengan un corazón dispuesto, Señor, para recibir tu palabra. Te pido que también les des ese espíritu de raciocinio, de sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago, para poder atesorar tu palabra, Señor, y asimismo ponerla por obra. Declaramos, Señor, tu reino y tu señorío. Llevamos cautivo, Señor, todo pensamiento, todo espíritu contrario al tuyo. A ti te damos nada más la gloria, el imperio, el honor, la gloria y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar, amado hermano, platicando acerca de la idolatría. Realmente íbamos a dar un cambio de página, pero platicamos por ahí con alguien y pues el Señor siguió poniendo en nuestro corazón seguir hablando de esto. Nos falta mucho que hablar acerca de la idolatría o de los ídolos, hermano. Este es un tiempo difícil el que estamos viviendo en cuanto a esa ministración que quiere llegar a nuestra casa. Recuérdese que el tema principal, este es prácticamente un subtítulo que hemos venido trabajando ya algunas semanas, pero el tema principal es el espíritu de Elías, ¿verdad? La familia en el tiempo final. Y hablamos de Elías y nos quedamos en este subtítulo, por decirle así,
cuando Elías lleva a aquellos, manda a perseguir a los profetas de Baal y los decapita, ¿verdad? En aquel arroyo de Sison. Y empezamos a ver que el espíritu de Elías lo que va a hacer en la familia en el tiempo final es erradicar, es extirpar, es sacar toda idolatría de nuestra casa. Y así hemos venido hablando de varios ídolos, ¿verdad? Le comenté que encontré varias palabras, al menos ahorita llevo unas 17 y solo hemos hablado creo que 5 o 6. Tendríamos que platicar bastante y espero que usted le esté poniendo toda la atención debida a lo que estamos platicando, para que en su momento, amado hermano, si alguno de estos problemas está afectando a nuestra casa, a nuestro hogar, pueda ser sacado con la administración del Espíritu Santo por medio de este Espíritu glorioso que el Señor envía para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y en Lucas dice, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, ¿verdad? Entonces, esta hermosa noche quisiera platicarle de un ídolo que estoy seguro que algunos de ustedes van a recordar porque lo tocamos en algún momento en este discipulado de familias. Pero hoy quisiera terminar de profundizarlo un poquito y concentrarnos en su origen y cómo este ídolo puede minar, contaminar y realmente arruinar no solo nuestra casa, sino que puede llegar a contaminar a una sociedad, incluso a una iglesia. Y eso es bien tremendo porque eso es como un aviso, hermano, es como una luz intermitente a María de precaución, sobre todo para los ministros de iglesias. Pero no me quiero adelantar, sino quiero ponerle algunas bases. Entonces, le quiero platicar del ídolo Terafín. Ese lo van a identificar algunos de ustedes que estuvieron en este discipulado de familias, que lo tocamos hace algún tiempo cuando estuvimos hablando de la sexualidad en la familia, porque es este ídolo, aparece en el primer libro de Samuel, cuando Mical lo introduce, dice la Biblia, para suplantarlo por David, cuando David escapa de las manos de Saúl, ¿verdad? Y Mical dice que mete un ídolo doméstico o un ídolo de familia, lo mete en su cama y le pone pelo de cabra y todo lo que platicamos en esa ocasión, que de repente hoy le demos un pincelazo a eso. Pero es de ese ídolo. Ese ídolo es esa palabra terafín viene del hebreo 8655. Si usted lo busca en la concordancia en inglés, le va a aparecer terafín con PHI o YM. Y si lo busca en la Strong en español, le va a aparecer como terafín con FIM, ¿verdad? O IN. Muy bien. Este ídolo, hermano, se puede traducir, o se traduce, esta palabra terafín se traduce como ídolo doméstico o ídolo de familia. Entonces es bien interesante porque por lo que yo entiendo y por lo que puedo estudiar, este ídolo es el primero que aparece en la Biblia, es decir, es la primera palabra que aparece como ídolo en la Biblia, que aparece en Génesis capítulo 31, verso 19. Y ahí nos vamos a introducir más adelante, que aparece con Labán. Pero de alguna manera, cuando aparece por primera vez la palabra ídolo en la Biblia, al menos así lo encontré yo, nos habla, y precisamente aparece esta palabra terafín, nos está dando algún tipo de indicativo, considero yo. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un ídolo que se fabrica en casa, que se construye en la familia, que es un ídolo doméstico. Mire, no solamente doméstico porque es de casa, sino que ahí se ministra, ahí crece, ahí se construye, ahí se transmite. Cuando hablamos de casa o de familia, recuérdese que la familia y el hogar, y lo hemos platicado abundantemente, tiene cierta funcionalidad. Yo me recuerdo que estuvimos tocando un tema hace algún tiempo y hablamos acerca sobre la funcionalidad de la familia o la funcionalidad del matrimonio, así le pusimos ese tema, y hablamos de las delegaciones que tiene cada miembro de la familia
para poder ejercer y para que esto funcione de la manera que Dios lo planeó desde el principio. Y estuvimos retomando ahí. Pero de las cosas que quisiera resaltar esta mañana es que en la casa, en la familia, una de las cosas que debe hacer papá y mamá, uno es enseñar y otro es poner mandamiento. Eso es importante. Entonces, si un ídolo, este terafín es un ídolo doméstico que se construye en casa, se construye enseñando o poniendo mandamiento, de alguna manera. No hay ninguna otra manera, considero yo, en la que se pueda hacer sino transmitiéndolo. De hecho, vamos a ver aquí más adelante un pasaje en Isaías que lo hemos estado tocando, pero quiero dejarle esta introducción más o menos clara para que usted me pueda entender lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, este ídolo terafín se traduce como ídolo de familia. También se traduce de una forma plural. Cuando decimos plural, estamos hablando de que no es solo uno, sino pueden ser varios. Y ahorita le voy a explicar por qué. También hablamos de que es el primero, para mí es un origen, ¿verdad? Y partiendo de la premisa de que el Señor primero hizo casa, hizo matrimonio, hizo familia, también recuérdese que el enemigo de nuestras almas es astuto y ha querido minar o está minando o puede minar una familia. Entonces el ídolo doméstico también se inicia ahí, como la familia, como un principio. Además de eso, es este terafín, como empieza con uno, pero se puede multiplicar en varios, y ahorita le voy a explicar por qué, puede ir, es progresivo, no solamente progresivo, sino que se multiplica. Es decir, que puede empezar con un ídolo terafín, pero puede pasar a ser un ídolo Tset, puede ser un Baal, puede jalar más ídolos. Y ahorita le voy a explicar de qué manera es que lo hace. Además de eso, es progresivo porque empieza minando una pareja, que es la que puede empezar a construir o que puede dejar que se empiece a construir dentro de su casa un ídolo, y estos se contaminan a los hijos, pero los hijos y esta familia pueden contaminar otra familia, y esta familia puede llegar a contaminar una sociedad, una colonia, etcétera, y eso es bíblico, ahorita lo vamos a ver. Pero el punto es que puede llegar a contaminar incluso hasta una iglesia, una nación. El ídolo que se construye en casa es bien tremendo. Cuando le hablo de un ídolo terafín, para que usted me vaya captando, este ídolo se construye por medio de lo que se enseña. O sea, es un ídolo que viene no solo generacionalmente como otros que hemos visto o algún otro que hemos visto, sino que viene transmitido generacionalmente, pero enseñado. O sea, se construye y así mismo se sigue construyendo en las generaciones. Muy bien. Este ídolo terafín es tan contaminante. Yo no sé si usted se recuerda, pero en Hebreos dice que nosotros tenemos que tener cuidado, no sea que haya una raíz de amargura y que por medio de esa raíz de amargura sean contaminados muchos. De esta misma manera es que opera este ídolo, según lo entiendo yo en la palabra. Además, hablamos de que la amargura también es progresiva. Lo vimos y lo hemos manejado con usted acá. Y hablamos de que en Efesios, si no mal recuerdo, está que empieza como amargura, luego va el enojo, luego va la ira, luego van los gritos, luego va el maldecir, etcétera. Es progresivo. De esta misma manera, también el ídolo terafín lo puede hacer y puede contaminar a muchos. Quisiera leer de repente, hoy no sé si vamos a tener pantalla aquí, pero si no, yo lo voy a leer acá. Está apagadita ahí, pero si no, yo lo voy a leer acá. Deuteronomio capítulo 29, verso 16 al 18. Le quiero leer este texto, hermano, porque solo para basarme en cómo puede ir infectando o contaminando este ídolo. Dice
En la Reina Valera 60, si fueras tan amable, mi hermano que estás ahí. Deuteronomio capítulo 29, verso 16 dice: porque vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Verso 17. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros, oiga lo que dice, varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Lo que quiero que vea, que note rápidamente, es que dice varón o mujer, familia o tribu. Ahí lo que estamos entendiendo es que hay una posible progresión de lo que le estoy diciendo, de cómo empieza y cómo va. Empieza, mire pues, yo quiero que lo vea de esta manera. Empieza en una familia y en el caso de nosotros los cristianos puede terminar dentro de una iglesia. Eso quiere decir, hermano, que de alguna manera lo que nosotros empezamos en nuestra casa, y por eso le decía al principio que esta es una alerta para los ministros del último tiempo, porque puede llegar a minar a su iglesia, y lo vamos a ver más adelantito y no me quiero adelantar. Muy bien. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10, verso 19 al 20. Mire, este texto alguna vez lo estudiamos y lo leímos acerca de la Santa Cena. Y aquí el apóstol Pablo habla cosas bien tremendas. Espero me esté dando a entender y usted lleve la secuencia conmigo, se lo suplico. Por amor al Señor, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Dice, ¿qué quiero decir entonces? Está haciendo una pregunta. ¿Que los sacrificios a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Y aquí responde en el verso 20, no. Y hay una coma ahí. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Pongámoslo en la Nueva Versión Internacional, si fueran tan amables. Dice en la Nueva Versión Internacional, ¿qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. Dice Pablo, no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Entonces, mire, bajo esta premisa, y quiero que pongan mucha atención, estamos hablando de que detrás de cualquier ídolo que se construya, hay demonios. Es decir, pareciera que es un ídolo que no tiene una cuestión tan relevante, por decirlo así, pero realmente lo que se está adorando no es un ídolo, sino detrás de todo el ídolo hay demonios. Ahora fíjese usted, ¿por qué le decía yo que el ídolo terafín es tan impresionante? Porque el ídolo terafín, la Biblia dice en el libro de Lucas, si usted se recuerda que dice que cuando el espíritu inmundo sale, los demonios salen, se van a lugares áridos, pero que después van y regresan a la casa donde salieron y se traen otros siete
peores que él. Ya hay 8, ya hay un reinicio, pero no solo hablemos del reinicio, sino que yo lo que quiero que vea hoy es que hay una multiplicación de demonios. Cuando hablamos en 2 de Corintios, aquí en el capítulo 10, verso 19 y 20, o 19 y 20, estamos hablando que si los ídolos son igual a demonios y demonios son igual a ídolos, esto quiere decir que así como los demonios se multiplican, de la misma manera se multiplican los ídolos. Espero haber explicado bien esta parte, ¿verdad? Porque detrás de todo ídolo lo que hay son demonios. Mire, cuando el Señor está hablando, el apóstol Pablo está hablando aquí en 2 de Corintios, en 1 Corintios capítulo 10, 19 y 20, en algunas versiones de Biblias, en el encabezado de esa lectura, que es más atrás, aparece que está comparando las fiestas paganas, la enseñanza de las fiestas paganas con la fiesta con la cena del Señor. Y está hablando de las fiestas paganas que se transmiten mediante enseñanza, que son idolatría, que son un ídolo, que eso se enseña en casa. Por eso es que mire, y está hablando, hermano, de todo tipo de fiestas. Podríamos hablar del Día de los Muertos, del día de Halloween, del día de San Patricio, del día de, no sé qué otras fiestas paganas hay, de Navidad. Por eso es que usted ve, por eso es que mire, por eso le estoy diciendo, un ídolo doméstico, la Navidad no empezó en una iglesia, más ahora. Y me disculpan los que están de acuerdo con eso, pero al final de cuentas, lo que menos se celebra en la Navidad es el nacimiento de Jesús, aunque ya hemos estudiado abundantemente que no es la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo. Es una fecha totalmente equivocada, ¿verdad? Pero es una fiesta pagana que se metió en la iglesia, pero que no se originó en la iglesia propiamente, pero que se empezó a transmitir, y por eso es que ahora viene gente a la iglesia que antes era del mundo y lo que quieren traer es la enseñanza que traen desde sus padres, que construyeron un ídolo, metieron un arbolito, metieron un nacimiento, y ese ídolo no lo quieren abandonar, no lo quieren dejar, lo quieren seguir metiendo, y lo tienen en su casa, en su familia. Y cuando empiezan a congregarse, les es tan difícil, hermano, al punto de que si no se tiene cuidado, cuando sintamos, los pastores tienen pues su arbolito en el altar y de repente tenemos aquí nacimiento. Discúlpenme, yo no quiero ser ofensivo, sino que pues es la fiesta que, aunque mire, hay iglesias que han adoptado todo tipo de fiestas paganas y costumbrismos. Entonces, por eso le decía al principio, esto es una alerta María para los ministros, para los pastores, para los 5 ministerios que tenemos que estar o tienen que estar en este tiempo final, hermano, con la visión y los sentidos espirituales sumamente agudos para poder discernir qué es la gente que se está acercando, porque el problema es de que si se contamina la mujer, el hombre, los hijos, una familia y una tribu, según lo que leímos, de repente se va a acercar con un ministro, y cuando sienta el ministro, lejos el ministro de poderlo ministrar a él para que eche toda esa idolatría que sale, esa idolatría terafín, esos ídolos domésticos, va a ser el fulanito el que va a contaminar al pastor, ¿verdad? O al ministro de la casa. Y cuando éste sienta, él va a estar haciendo lo que aquel trae como costumbre de su casa. Cuando sintamos, estamos comiendo fiambre aquí el 1 de noviembre. ¿Verdad? Y vamos a celebrarlo como que es una santa cena. El Señor reprenda al diablo, hermano. Pero el problema es, y mire, ahorita me estoy enfocando por este pasaje que tenemos aquí en 1 Corintios capítulo 10, versos 19 y 20, que está hablando de fiestas paganas. Pero no solo la enseñanza de fiestas paganas, sino que también es la enseñanza de cultura, es la enseñanza de forma de vida, de forma de hablar, de forma de caminar, de forma de vestir. Por eso es de que, hermano, mire, usted nació, si no nació, por lo menos vive aquí en Guatemala. Entonces usted no se va a estar vistiendo como se visten en Escocia, ¿verdad? Porque si no, póngase falda. Bueno, la Escocia antigua. Mire, hay gente que ha metido idolatría a su casa, y este ídolo terafín, por eso le digo, se construye. Por eso es que usted después ve que en las iglesias está metido todo tipo de idolatría. Hay iglesias donde celebran hasta el mundial de fútbol, que porque para estar más modernos, ¿va usted? Que para estar más a la cuestión que se está viviendo. ¿Quién dice? Pero yo quisiera que hubiera una base bíblica que pudiera ser aplicable, ¿verdad?
Como le decía el otro día, pareciera que uno es legalista, pero no, mire, al final de cuentas, todos vamos a morir. Todos vamos a dar cuentas de lo que estamos haciendo en esta vida. Y peor con esta situación que estamos viviendo. Hoy estamos, hermano, y en 15 días, quién sabe, ¿verdad? Sabemos que tenemos vida y vida en abundancia y que que el Señor tiene un propósito en nuestra vida y que en Él no hay casualidades, pero, hermano, lo que se dice en un altar, al menos lo que yo estoy tratando de decirle, no es ofenderlo, sino tratarle de trasladar lo que la Biblia dice. Mire, hay gente dentro de las iglesias, por eso le digo, gente contaminando ministros y ministros que se dejan llevar por los costumbrismos de gente que vienen, que traen de su casa. Hay papás que les ha gustado demasiado el fútbol, ¿verá usted? Y culturalmente hay gente que se mata por un partido de fútbol. Ahora hay patojos, hermano, que como eso fue porque hay quienes hasta les han puesto el nombre de un jugador famoso de su país, ¿verdad? Hay un montón en Argentina que se llaman Maradonas, ¿verdad? O se llaman Diego, se sientan honrados de tener ese nombre. Pero porque se metió un ídolo doméstico. Porque hay un ídolo doméstico que se construyó en una casa un día y que se empezó a transmitir, pero no solo genéticamente como ya lo hemos estudiado, sino que se empezó a transmitir en enseñanza, en construcción. Es decir, se construye. Es como cuando usted le enseña a su hijo, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer, ¿qué le pudiera explicar yo? Bueno, digamos que usted es carpintero y le va a enseñar a hacer una silla. Y usted le enseña cómo se hace esa silla y entonces a él ya se le queda y él sigue fabricando sillas. Y luego vienen sus generaciones y le sigue enseñando a fabricar sillas. ¿Por qué? Porque el ídolo doméstico se construye. No solo se transmite genéticamente, sino que se enseña la construcción del ídolo. Y hay un montón de gente, hermano, que tiene nombres de artistas que son ídolos, etc. Pero eso de repente lo vamos a abundar más adelante con algún texto bíblico. Muy bien, acompáñame a Jeremías capítulo 9, verso 13. Yo necesito avanzar. Empezamos, sí, vamos 18 minutos. Jeremías capítulo 9, verso 13 y 14. Vamos a leer en la versión de las Américas. Este texto lo hemos leído. Solo quiero fundamentar lo que le estoy diciendo. La enseñanza construye. Pero recuérdese que la enseñanza, por lo menos hay 12 o 13 tipos de enseñanzas diferentes según la Biblia. Eso es con las diferentes palabras griegas que existen acerca de la enseñanza. De la enseñanza que nosotros debemos de transmitir en nuestras generaciones, que fue puesta por el perito arquitecto de la iglesia, que es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros deberíamos enseñar en nuestras generaciones y no paganismos, como lo leímos en 1 Corintios. ¿Verdad? Porque ahí está comparando. Incluso después, en ese mismo pasaje, dice: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, no pueden confundir una cosa con otra, no pueden estar allá y pueden estar aquí. Dice Jeremías: respondió el Señor, porque han abandonado mi ley que puse delante de ellos y no han obedecido mi voz ni han andado conforme a ella. El verso 14 es el que más me interesa, que ya lo hemos leído aquí. Sino que han andado tras la terquedad de sus corazones y tras los Baales. Esa palabra Baales se recuerda que se traduce como ídolo, es uno de los ídolos que ya platicamos. Tal como sus padres les enseñaron. Tal como sus padres les enseñaron. ¿Qué les enseñaron? Terquedad del corazón y andar tras ídolos. ¿Qué les enseñaron? Terquedad del corazón y andar tras ídolos. Y eso fue lo que los separó del Señor. Entonces la enseñanza de este ídolo terafín, que es un ídolo doméstico. Hablo de enseñanza porque en la casa se tiene que enseñar y la enseñanza construye, ¿verdad? La enseñanza hace que un día la persona salga enseñado de un lugar y empiece a fabricar su propio pan, como lo hicieron los israelitas. Se recuerda que dice la Biblia que dice que envolvieron la harina en sus mantos y las pusieron al hombro. Es decir, que cada quien empezó a ser responsable de la enseñanza que les había sido transmitida, pero ya ellos tenían que hacerse responsables de la enseñanza que iban a transmitir. Porque pusieron en sus artesas, dice unas versiones, y otras versiones dice pusieron en sus mantos, envolvieron la harina con la que se hacía el pan y la pusieron en sus hombros cuando salieron de Egipto.
Entonces, cada familia, cada sacerdote de casa tiene la responsabilidad de enseñar lo que es de Dios y no enseñar ídolos domésticos, idolatría, no enseñar terafín. Muy bien. Le voy a hablar algunos pasajes acá y le voy a ir explicando. Esto está como un poquito invertido, pero quiero que se dé cuenta cómo es que se construye un ídolo doméstico y cómo llega y cómo quiere llegar a contaminar incluso una nación, al mismo pueblo del Señor. Génesis capítulo 11, verso 27. Dice, en la versión de las Américas, estas son las generaciones de Taré. Taré, escucha bien, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Mire pues, este Taré es bien tremendo, hermano, porque mire los tres hijos que engendró: Abraham, Nacor y Harán. Harán dice que engendró a Lot. Y usted sabe que Lot paró en Sodoma. O sea, Harán estaba contaminado. Nacor es interesante porque de Nacor viene Labán. Es decir, que Raquel es descendiente directa de Nacor, uno de los hijos de Taré. O sea, Nacor y Abraham son hermanos. Espero darme a entender, hermano, porque esto es un poco de genealogía, pero Abraham y Nacor son hermanos. Hablemos de ellos dos. Más adelante, usted sabe que Labán era el suegro de Jacob. Jacob fue aquel que se enamoró de Raquel porque lo manda a su mamá, después porque pensó que lo iba a matar su hermano Esaú. Lo de la primogenitura, usted ya sabe, lo manda con su familiar, que es este Labán. Y Labán es descendiente directo de Nacor. ¿Ya? O sea que Labán es bisnieto de Nacor, es su cuarta generación. Y Jacob es descendiente directo también de Taré, porque Jacob viene de Abraham, ¿verdad? Y dice que esas eran las generaciones de Taré, en las cuales estaba Abraham, Nacor y Harán. Ahora, ¿quién era este Taré? Porque este es importante. Recuérdese que aquí todavía el pueblo de Israel no estaba definido como pueblo de Israel, porque todavía no había pasado el proceso del que le cambiaran nombre a Jacob. Acompáñeme rápidamente a Josué capítulo 24, verso 2. Mire, es impresionante cuando uno se pone a leer. Se recuerda que 15 generaciones son importantes, porque el número 15 pues hemos estudiado con numerología bíblica, ¿verdad? No esa que anda en la calle, pero hemos estudiado que significa misericordia por muchas razones. Pero dentro de las que sabemos es que el Señor vino como hijo precisamente porque era la misericordia encarnada, ¿verdad? Y son 4 generaciones, 8 bisnietos, 8 bisabuelos, son 4 abuelos, 2 padres y el último que es hijo. Labán era la cuarta generación y la Biblia dice que son afectadas 4 generaciones si lo hablamos genéticamente. Pero mire quién era este Taré y lo que enseñaba. Dice, y Josué, porque esto ya fue cuando Josué, Moisés le había dado la estafeta, la batuta a Josué para que cruzara el Jordán. Dice, y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Mire cómo está identificado Taré, porque aquí dice antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, y ahí hay una coma. Y después dice que era el padre de Abraham y de Nacor, y también era de Aram, pero aquí solo menciona a estos dos, y servían a otros dioses. Es decir, Taré en la Biblia se reconoce como una persona que construía ídolos. Por eso fue que el Señor tuvo que sacar a Abraham de ahí. Ahorita se lo voy a enseñar. Taré era una persona que construía ídolos. Fabricaba ídolos en su casa, ídolos domésticos. Sigamos adelante porque me interesa salir de esta cuestión que le estoy tratando de transmitir para luego enfocarme en algunas cosas rápidamente. Génesis capítulo 11, verso 31. Pero mira lo que hace Taré. Por eso le digo que cada persona
Y cada familia, cada ministro, cada sacerdote de su casa en su momento es responsable de lo que está enseñando a sus generaciones. Si sigue construyendo los ídolos que construían sus padres, porque eso es lo que Josué les está diciendo. Ustedes tienen que decidir, ¿van a seguir construyendo ídolos? Es decir, ¿van a seguir enseñando a construir ídolos así como lo hizo Taré? ¿O van a seguir al Señor? Decidan a quién van a seguir, a quién van a servir. Si a Dios o a los dioses que sirvieron vuestros padres. Refiriéndose básicamente en este pasaje que le puse a Taré. Génesis 11:31. Mire, Abraham en este momento, él sale de Ur de los Caldeos, porque esa es su tierra natal, pero no fue él quien sale de ahí. Quien lo saca de ahí es Taré. Dice, y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán, y ahí se establecieron. Es decir, Taré en un momento salió o quiso salir, o salió de Ur de los Caldeos y quiso, mejor dicho, la palabra es quiso llegar a Canaán, mas no lo hizo, mas no logró llegar. Mire, aquí hay algo importante que debemos de resaltar. Ur de los Caldeos, según el diccionario Bill Squire, quiere decir la ciudad natal de Abraham, y tiene varias referencias bíblicas, pero yo creo que usted lo sabe. Y dice que estaba situada en Sumer, que es un país que más tarde sería llamado Babilonia. Ese era Ur de los Caldeos. Era el lugar donde fabricaba ídolos Taré, es decir, el mundo. Porque Babilonia es tipo el mundo. Ahora, fíjese que nuestros padres quizás empezaron la obra de querernos llevar a Canaán, es decir, a lo que es correcto, a la vida eterna. Pero en el camino ya no les dio chance, o se perdieron en el caminar, yo no sé qué pasó. Pero el propósito, según Génesis capítulo 11, verso 31, era que Taré los sacó de Babilonia para llevarlos a Canaán. Pero no los llevó hasta Canaán, sino que dice que llegaron a Harán y ahí se establecieron. Eso es lo que dice el verso que acabamos de leer. Y ahí se establecieron. Ahora, ¿qué quiere decir Harán? Los sacó de Babilonia, pero los llevó a Harán. Entonces en Harán, según el diccionario Certeza, oiga lo que quiere decir Harán. Harán quiere decir cruce de caminos. Quiere decir encrucijadas o varias carreteras. Se encuentra en un punto estratégico entre Mesopotamia y Occidente. Eso quiere decir, hermano, que habían varios caminos. Harán quiere decir lugar de varios caminos, lugar de encrucijada. ¿Por qué encrucijada? Porque no se sabe para dónde se va a agarrar. Hay que tomar una decisión para dónde uno va a caminar. Y la Biblia dice que solo hay un camino y es Cristo, ¿verdad? Que es el camino, la verdad y la vida. Se recuerda que el Señor habló del camino en el Antiguo Testamento. Habla, ahí no me recuerdo la cita, no sé si está en Isaías, pero él dice, recuérdense y pregunten por las sendas antiguas. Y habla de caminos ahí que es derek y senda, no me recuerdo cómo se dice ahorita, pero habla de la senda antigua. Y esa palabra antigua quiere decir eterna. Acuérdense de la senda eterna. ¿Quién es el camino eterno? ¿Quién es el eterno? Jesucristo. Pero Taré lo que hace es que los pone en encrucijadas, los saca de Babilonia, pero no los establece con su mente clara, sino que los deja a medias. Mire, si de repente a usted hubo alguien cristiano, hubo alguien que quisiera ponerlo en el camino correcto, pero no logró llevarlo hasta Canaán y lo dejó en Harán, como sucedió con Abraham y con Sarai, o con Sarai, como usted quiera decirle, y con Lot, el Señor esta noche le está diciendo que salga de ahí porque todavía ahí no está definido. Ahora acompáñenme, Génesis capítulo 12, verso 5. Miren, no estamos perdidos, estamos hablando de terafín, ídolo doméstico, ídolo que se construye en la casa. Ahí se construye. Dice Génesis capítulo 12, verso 5. Mire, que aunque el Señor después afirma en Génesis capítulo 15, le dice a Abraham, porque yo te saqué de Ur de los Caldeos. Hoy nos estamos dando cuenta que lo sacó por medio de Taré. Taré lo dejó en Harán, lo dejó en encrucijadas, lo dejó, bueno, ahí tenés que decidir tú.
Ahí vas a decir tú qué camino vas a seguir, porque eran varias carreteras, varios caminos. Y Abraham tuvo necesidad de que Dios le mostrara cuál era el camino. Entonces dice en Génesis capítulo 12, verso 5. Empieza desde el 1, luego vamos a leer el verso 1, pero quiero leérselo en forma invertida. Dice, y tomó Abraham a Sarai su mujer. Esto es después de que, obviamente después de que Taré los deja en Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Miren qué interesante, porque entonces Abraham, usted ya sabe toda la historia, el Señor le habló y todo lo que usted ya conoce, pero no vamos a redundar en eso. Pero entonces vino él y toma el camino correcto, como el que nosotros tenemos que tomar esta noche. Mire hermano, hoy tenemos que derrumbar, desechar, echar fuera, extirpar todo hilo doméstico que hayan construido, que nos hayan enseñado a construir nuestros padres. ¿Por qué le cuesta tanto dejar de hacer tal o cual cosa que no es agradable a Dios? Le cuesta tanto porque le enseñaron terquedad del corazón y le enseñaron a ir tras ídolos. Eso no lo digo yo, lo dice el libro de Jeremías, lo dice la palabra. Y la Biblia misma dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, lo primero que dice, enseñar. Entonces esta noche nos está enseñando, amadísimo hermano, de que nuestros padres, en ese momento, yo quiero que usted lo tome para usted y para mí, nos enseñaron a ir tras la terquedad, a ser necios, a ser tercos. Lo que nos enseñaron a construir, eso tiene que ser ley. Hay gente que es cristiana y sigue haciendo cosas paganas, cosas que son un ídolo doméstico, cosas que construyeron en su casa, tienen terafín metido ahí y se sigue contaminando a sus hijos y las generaciones. Y lo peor que después los hijos de un contaminado vienen aquí a la iglesia con otros hijos, y si los papás no están tan espirituales, los patojos también resultan contaminados. Entonces se resultan poniendo los pantalones que usa tal rapero, se resultan cortando las uñas como se las corta o se las pone tal o cual artista, se resultan comportando y parando como se para un futbolista, como se peina, como se viste, como habla, etcétera, hermano. ¿Por qué? Porque se construyó un ídolo. Y eso se sigue transmitiendo. Y cuando sentimos los patojos están contaminados, ¿por qué? Y vienen a contaminar los que vienen contaminados de sus papás. Y estos vienen a contaminar a otros. Y estos otros a otros. Y cuando sentimos están bien contaminados. Cuando sentimos los patojos haciendo micos, pericos y todo lo que puede haber en las redes sociales, pareciera que no son cristianos. ¿Por qué? Porque es la enseñanza que traen de su casa. Si su hijo se va a enojar con usted porque usted ya no va a celebrar Halloween, que se enoje. Que se va a enojar no sé quién porque usted ya no va a celebrar Navidad, que se enoje quien se quiera enojar y que brinque quien quiera brincar, hermano. Simple y sencillamente, bíblicamente, incluso secularmente, usted lo puede estudiar de dónde viene el famoso arbolito. Dígame, ¿qué de bueno? No se me viene ahorita la palabra. Ay, Dios mío. Pero ¿qué de bueno puede tener eso si lo único que le tiene son gastos? Hay gente que hasta se deprime porque no puede hacer tal o cual cosa participando de algo que no es bíblico. Entonces dice que Abraham tomó el camino correcto. Si tus padres te enseñaron lo que no es correcto como Taré y en algún momento empezaron a querer caminar a Canaán, pero te dejaron en Harán, hoy es el día que tomes tus cositas, tu esposa, tus hijos y todos los que estén contigo espiritualmente, estoy hablando de una manera figurativa, y te encamines a Canaán, que es la tierra prometida, y que salgas de ahí. Ahora, mire, quiero resaltar el verso 1 de este capítulo 12. Dios mío. Tenemos algunos minutos, vamos a avanzar rapidito. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Eso le dice en el capítulo 12, pero ahí estaban viviendo en Harán. Entonces, no le estaba diciendo, cuando el Señor le habla acá, yo lo que quiero que usted entienda es que no le está hablando meramente de un lugar solamente geográfico, sino que le está diciendo, vete de la enseñanza que adquiriste, de la terquedad y de ir tras ídolos como te lo enseñó tu papá Taré.
Eso es lo que el Señor le está diciendo, parafraseado. Al lugar que yo te diré. O sea, le está diciendo que se vaya, que salga de ahí. Y le dice, vete de tu tierra. Ahora, fíjese que esta palabra vete es interesante porque yo la busqué en el diccionario Strong y es la palabra halak, con K al final. Vete, esta palabra vete, vete de tierra, vete de tus parientes, vete de la enseñanza, vete de la terquedad del corazón de tus padres. Eso es lo que le están diciendo. Dice que hay una variedad de aplicaciones, es mucho, hermano, pero dentro de las que yo le puedo resaltar, quiere decir, apártate de la enseñanza o apártate de la tierra, apártate de tus parientes. Quiere decir apartar, quiere decir continuamente. Esto es un proceso de vida, hay que seguir adelante, hay que caminar. No nos podemos quedar en Harán pensando que porque ya salimos de Babilonia, en Harán vamos a estar cómodos. No, porque ahí todavía estamos bajo enseñanza que no es de Dios. Estamos todavía, ¿cómo le pudiera decir yo, hermano? Estamos acucuchando, pues, si quiere decirlo así, a un ídolo terafín en nuestra casa y hay que salir ahí. También quiere decir escapar. Escapa de la enseñanza que te dejaron tus padres, escapa de la terquedad del corazón, escapa de ir tras ídolos. Eso es lo que el Señor le está diciendo cuando le dijo vete. Pero además hay una connotación aquí que me gustó mucho porque lo traduce y usted lo puede buscar. Esa es la palabra 1980. También se puede traducir como morir o muerto. Entonces le está diciendo, muere a la enseñanza de tus padres, muere a la enseñanza de tus parientes, muere a la tierra de tus padres, muere a todo eso que vive en ti, que te enseñaron a hacer. Hay que morir a eso. Esto es lo que le está diciendo. Ahora mire, todos los versos que le he dicho para llegar al siguiente, que es el primer verso donde aparece, bueno, realmente es el segundo, donde aparece la palabra ídolo doméstico o terafín, porque se puede traducir como ídolo doméstico, se puede traducir como estatua, se puede traducir también como es terafín, ídolo doméstico, ídolo de familia o estatua. De esas maneras se puede traducir, que algunos escritores lo han puesto literalmente. En algunas Biblias ponen ídolo doméstico o ídolo de familia o ponen la palabra terafín, y en algunas otras ponen estatua, como en el pasaje de 1 Samuel donde Mical pues mete una estatua o un ídolo doméstico. Acompáñame Génesis capítulo 31 verso 33. Mire desde dónde viene la construcción. Lo que quiero que usted vea es que el que construía ídolos era Taré. Y 4 generaciones después, es decir, 15 personas después en sus generaciones, 4 generaciones, después aparece Labán. Y este era hijo de Nacor. Y Nacor, ni siquiera su hijo sacó. ¿Dónde se quedó Nacor y Harán si solo salió Abraham, el hijo de Harán? Solo salió el hijo de Harán, Lot, Sarai, Abraham. Ellos fueron los que salieron de los caldeos. ¿Dónde se quedó Nacor y dónde se quedó Harán? Y aquí aparece Labán, que es descendiente directo de Nacor, ministrado por su padre Taré. Y dice, entró entonces Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Raquel es la esposa de Jacob, ¿verdad? Y ya le dije que Raquel es descendiente directa de Nacor y Jacob es descendiente directo de Abraham. Y estos dos son descendientes directos de Taré. Es decir, que venía una administración, una enseñanza que venía generación tras generación. El verso 34 dice, hablando de Raquel, dice, y Raquel había tomado los ídolos domésticos. Aquí ya no habla de uno, aquí ya habla de varios. Los ídolos domésticos, pues se traduce en plural. Un demonio jala a otro demonio, hermano. Si usted tiene un ídolo, lo que tiene es un demonio, y ese demonio va a traer más. Hay una, llamémosle así, hay una multiplicación. Quizás no está bien dicho del todo, pero hay una multiplicación porque se van reproduciendo, porque uno jala a otro y van jalando más porque ahí se sienten cómodos. Ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello.
y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre, déjenme ver si no me salté algún verso. No. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no pueda levantarme delante de ti, pues estoy con lo que es común en las mujeres, es decir, estaba con su período. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Mire pues, desde Taré hasta Labán. Y luego usted sabe que cuando Jacob, después de 14 años, él quiso salir de ahí. Y creo que estuvo más tiempo, pero hablemos de 14, 15 años que estuvo, porque trabajó los primeros 7, le dieron a Lea, luego trabajó otros 7, le dieron a Raquel, luego estuvo trabajando para su suegro Labán, que es descendiente, los dos son descendientes de un papá que construía ídolos. Cuando él quiere irse de ahí, como Abraham sí salió, porque dice que Abraham salió aún de Harán. Jacob, a pesar de que traía muchas cosas, porque dice que Jacob incluso más adelante dice que él dice que saquen todos los ídolos, pero la enseñanza ya estaba metida en su casa. Entonces viene Raquel bajo esa administración, tras la terquedad del corazón y de ir tras ídolos. Ella quería los ídolos de su papá, ella quería la enseñanza. Y cuando Jacob dice que el papá se va a esquilar ovejas, dice que Raquel toma los ídolos de su padre, Labán, y se lo lleva, los esconde, pero de esto no sabe nada Jacob. Y ahí es donde estamos leyendo ahorita que dice que los escondió, los puso bajo los aparejos, se sentó sobre ellos y ahí escondió los ídolos domésticos. Es decir, cuando salió de la casa de su padre, se llevó la contaminación para la casa que iba a ser con Jacob, es decir, su casa ya individual. Lo terrible es, hermano, que esto venía de generaciones, pero cuando ella se lleva esos ídolos, los mete a la casa de Jacob, lo que estaba contaminando ya era la casa donde iban a venir las 12 tribus de Israel. Imagínense qué terrible. Entonces mete ella los ídolos domésticos ahí en esa casa y ella tiene 2 hijos. Usted sabe que ella tuvo a Benjamín y tuvo a José. José usted sabe que para en Egipto. Allá paran los israelitas. José de alguna manera se adaptó en cierta manera a Egipto. E hizo que todo el pueblo se acomodara en Egipto. Cuando el pueblo sale de Egipto, lo primero que hacen cuando Moisés sube al monte Sinaí es levantar un ídolo. Es levantar un ídolo. Entonces, desde Taré, mire cómo se vino la enseñanza. Llega hasta Labán. Labán se lo mete a Raquel. Raquel y Abraham. Y el problema es que Jacob también venía de la misma descendencia. O sea, venían prácticamente, eran familia de alguna manera. Porque una venía de Nacor y el otro venía de Abraham. Ahora, este tiene varios hijos. Usted sabe que tiene a las 12 tribus de Israel. Después en el libro de Jueces, hermano, aparece un personaje llamado Micaías. Va en ese orden porque es en el orden que aparecen, no cronológico, pero sí las palabras en las que yo pude encontrar esta palabra terafín. Ya está infectada una casa. Se contaminaron tribus, de alguna manera se contaminaron. Y entonces viene y aparece aquí en Jueces capítulo 17, verso 5, que el Señor nos auxilie y nos dé tiempo para terminar, porque necesito terminar con este ídolo. Dice, y este hombre Micaía tenía un santuario e hizo un efod e ídolos domésticos y consagró uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Mire qué interesante porque, bueno, mejor se lo leo. El verso 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Mire, este tipo de enseñanza que está acá es lo que sucede en las iglesias. O sea, si no hay un líder, si no hay un ministro verdadero, cada quien va a hacer lo que se le dé la gana. Y cada quien va a querer meter sus ídolos aún dentro de la misma iglesia. Y va a querer que se patenten, ¿verdad usted? Y eso no puede ser posible. Después usted puede seguir en el relato, mejor le leo y aunque nos tardemos un poquito, pero dice el verso 7, y había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita. Este ya es un descendiente de Leví, descendiente de Jacob, y forastero ahí. Y el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para decidir dónde encontrar lugar.
para residir. ¿Dónde encontrar el lugar? Y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía, a la casa de este que había, hasta efod tenía, hermano. Había hecho un efod. Usted sabe que es el efod, no me voy a detener ahí. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y él respondió, soy un levita de Belén de Judá. Y voy a residir donde encuentre el lugar. Entonces Micaía dijo, quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, te daré 10 piezas de plata por año, el vestido y la comida. Y el levita entró. Le metieron los ídolos domésticos. ¿Sabe qué empezó a hacer este levita? Que era consagrado. Él tenía que administrar las cosas santas. Empezó a administrar ídolos domésticos. Empezó a administrar eso en su casa. El Micaía primero consagró a uno de sus hijos. O sea, contaminó a sus hijos. Pero después empezó a ver a quién más contaminaba. Empezó a jalar más gente. Y este levita, hermano, recuérdese que cuando hablamos de los levitas estamos hablando de sacerdotes. Pero no se quedó ahí. No se quedó ahí. Acompáñeme a Jueces capítulo 18, versos 18 y 20. Espero no aburrirlo con tanto texto, hermano, pero es necesario que se lo diga. Usted puede leer, vamos a leer el 18. Cuando aquellos entraron a la casa de Micaía, porque aquí, hermano, secuestran. Usted lo puede leer contextualmente en su casa espacio. Y tomaron la imagen tallada, el efod y los ídolos domésticos y la imagen de fundición. El sacerdote les dijo, es decir, el levita que había sido contratado antes por Micaía, ¿qué hacéis? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros y sé parte y sacerdote para nosotros. ¿Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia en Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote y tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada y se fue en medio del pueblo. De aquí ya salió de una familia y se fue a contaminar a un pueblo. El asunto es, hermano, que termina. Poneme de una vez ese pasaje, amigo, si me haces favor. 1 Samuel capítulo 29, verso 13. Porque este ídolo doméstico, hermano, se fue, mire, fue agarrando camino y se fue trazando. Si usted me siguió en el tema, empieza desde Taré, que era de él venía, de Ur de los Caldeos, donde era un lugar de idolatría, que después fue Babilonia. De él venía la construcción de un ídolo doméstico transferido, la enseñanza transferida, enseñanza, hasta llegar, hermano, pasó por Abraham, pasó por Nacor, pasó por Harán, no nos vamos a detener ahí, llegó hasta Labán a Raquel lo metió con Jacob, en Jacob y Raquel se metió en las 12 tribus de Israel, ya después apareció un levita, este levita empieza a ministrar con un efod ídolos domésticos y luego se lo llevan para el pueblo de Israel. Pero el fin de este ídolo doméstico es llegar lo más alto posible. Quiere llegar lo más alto posible. Y su meta era llegar a la casa de David, quien iba a ser el próximo rey de Israel. ¿Desde dónde y para dónde? Dice, David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresaran. Ay, no, creo que no es ese. Vamos a ver. Es 19:13, mi hijo, disculpa. Es 19:13. Yo estoy viendo mal. Dice, y tomó Mical, el ídolo doméstico, y lo puso en la cama, puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Mira hasta dónde terminó. Metido en la cama, en el lecho matrimonial de David y Mical. Usted ya sabe esa historia, la vez pasada lo proyectamos de una manera sexual, cómo es que el sexo se puede volver un ídolo también en la casa, sexualmente, etcétera. Porque recuérdese que por eso le dije que empieza con una enseñanza y se va transmitiendo y se va construyendo. Y como yo aprendí a construir así le enseño a mi hijo y mi hijo así. Y esos son todo lo que es pagano, la terquedad de corazón y todo lo que es idolatría. Mire lo que hace Mical. Con esto vamos a ir terminando. Viene Mical y lo que hace es que sustituye, porque ella no se fue con David, eso ya lo hemos platicado, que era lo correcto. Ella tenía que haberse ido porque Saúl lo perseguía para matarlo. Pero ella lo que hace es que lo ayuda a irse a él
a escapar, le miente a Saúl, luego pone de cabeza a David porque le dice a Saúl, es que él me dijo que lo ayudara a escapar porque si no él me mataba, y eso era falso. Le mete todavía más fuego a la leña de lo enardecido que estaba Saúl. Pero lo que ella hace y lo que yo quiero resaltar, subrayar, es que ella quita el ungido del Señor y mete un ídolo. En este tiempo, hermano, va a haber mucha gente que va a quitar verdaderos ministros de Dios y va a poner ídolos. Eso es lo que la gente quiere seguir. Mire, la gente está, no sé si me di a entender con lo que quiero transmitirle, pero lo que le estoy diciendo es que lo verdadero, Mical quitó al ungido del Señor, o sea, no lo quitó, pero al no estar David en el lecho matrimonial, lo que hace es que lo sustituye por un ídolo. ¿Qué es lo que hace la gente ahora? Un salmista lo quiere sustituir por un artista. Esa es idolatría, porque ese no es un verdadero ministro. Hermano, ¿yo cómo le hago? Eso ya lo hemos enseñado. ¿Cómo le hago para saber quién es y quién no es? Ya lo hemos enseñado. Hay gente, hermano, que quiere sustituir ministros de los 5 ministerios por motivadores. Porque lo que hace el Terafín es que sustituye por la enseñanza que no es de Dios una enseñanza falsa. Entonces sustituye verdaderos ministros por motivadores. Sustituye gente que son mentores por manipuladores, porque hay gente que no es que te esté enseñando, te está manipulando. Mentores por manipuladores, salmistas por artistas, ministros, ¿por qué le dije ministros? Por motivadores. Y eso es lo que hace el espíritu eso es lo que hace este Terafín. Y se va multiplicando porque va trayendo más ídolos. Porque recuérdese que la premisa de lo que enseñé en 1 Corintios capítulo 10 dice que tras todo ídolo hay un demonio. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Estamos casi en el límite, ¿verdad? Tenemos un par de minutos, ¿verdad? Muy bien, vamos a tener que aterrizarlo ahí. Acompáñame a 2 Timoteo capítulo 2 verso 24 y con eso termino. Yo no creo leerle más textos más que uno más. Este versículo bíblico se ha estado leyendo, pero yo quiero resaltarle algo. Yo no sé si usted va a seguir enseñando en su casa, hermano, la terquedad de su corazón e ir tras ídolos. Y cuando hablo de ídolos, ya le dije que es todo tipo de idolatría que sustituye a Dios y que en este caso nos aleja del Señor, porque la construcción de un ídolo, tal como lo hizo Etaré, que lo transmitió Labán y todo lo que ya explicamos, va a afectar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque siempre van a haber costumbrismos y van a haber paganismos metidos en nuestra casa que fueron enseñados por nuestros padres. Es decir, nuestros padres lo construyeron en nuestra casa y así nos enseñaron. Hay gente, mire, pues hay gente que ni siquiera puede dejar de festejar algo porque para ellos es que así lo aprendieron, así se los enseñó su papá. Y si ese día no se come pescado seco, pues ya no, ese día deja de ser el día que es según lo que ellos les enseñaron. Si no se come tamal para el 24, pues no es 24 a usted. Si no se estrena, o sea, unas enseñanzas de idolatría. Y por eso es que nosotros lo que le hemos enseñado a nuestros hijos, ahorita aquí tengo una de las cosas que dice que es idolatría, es la avaricia. Dice avaricia que es idolatría. Así lo enseña el apóstol Pablo. Y dice, el Señor Jesús después dice, y la idolatría. Guardaos, dice, de toda forma de idolatría, es decir, que de toda forma de avaricia, es decir, que la avaricia tiene diferentes formas. En otras palabras, la idolatría tiene diferentes formas, solo en el ámbito de la avaricia. ¿Quién nosotros les hemos enseñado a sus hijos? Sean altivos, arrogantes, que sean, hermano, que tengan lo mejor, que tengan los mejores zapatos, la mejor comida, el mejor internet, el mejor celular. Esas son las enseñanzas que nosotros hemos transmitido, al punto que si un día ellos no lo tienen o se van de tu casa y no lo logran tener,
Bíblicamente yo se lo puedo enseñar. Pueden llegar hasta matar, asesinar para conseguir pasar encima de cualquiera, para conseguir aquello que les fue enseñado que deben de poseer o deben de tener. Eso se llama idoloterafín. Dice aquí en este pasaje: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Y aquí por esta palabra me voy a detener un minuto. Apto para enseñar, apto para enseñar. Recuérdese que el idoloterafín es enseñanza, es construir un ídolo en casa, es enseñanza de casa. Y aquí está hablando de los que quieren ser obispos. Y dice, tiene que ser apto para enseñar. Pero esta palabra apto, esta palabra apto para enseñar, viene del griego 13:17, que quiere decir instructivo, y entre paréntesis el Strong pone didáctico. O sea, un manual, pues. Nuestro manual de vida es la Biblia. Ese es nuestro instructivo. Y esa palabra viene de la 13:18, que quiere decir instruido, comunicado por enseñanza, enseñado. Es decir, que alguien no va a enseñar lo que no le enseñaron. Nosotros estamos enseñando lo que hemos aprendido. Dice apto para enseñar, pero ¿qué es lo aprendido? Y esta palabra viene de la 13:21, que es la raíz de estas dos, de apto para enseñar, que es la palabra didasco, que es la que el apóstol Pablo dice que es la palabra doctrina, que quiere decir enseñar, instruir, aprender, ser doctrinado. Entonces nosotros, para ser aptos para enseñar, para ya no seguir enseñando idolatría, terafín, lo que tenemos que hacer es que tenemos que tener doctrina. Nos tienen que doctrinar, nos tienen que didasco a nosotros por medio de una doctrina apostólica, profética. Una doctrina de los 5 ministerios. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no permito que la mujer didasco, doctrine. Después dice en Apocalipsis, pero tengo contra ustedes que tienen la didasco de Balaam. Después dice, pero tengo contra ustedes que tienen a esa mujer profetisa, que didasco a mis ministros, a que se corrompan, a que coman cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, cosas sacrificadas a los demonios, según lo vimos en 1 Corintios capítulo 10. Ese espíritu terafín que trae una enseñanza doméstica aparece hasta en Apocalipsis después por medio de Jezabel, que dice que enseña a los ministros. Por eso es que los ministros, por eso le decía, ahora, hermano, tienen que tener mucho cuidado todos los ministros, hasta con quién se relaciona, porque hay gente que tienen tienen una habilidad y un don de convencimiento terrible, que pueden hacer que un ministro tropiece y lo pueden hacer que se confunda. Sobre todo con esto que le estoy diciendo, que es la avaricia. La avaricia está íntimamente ligada con el soborno, según la Biblia. Maldito a todo aquel que reciba soborno, dice en el libro de Deuteronomios. ¿Y qué es un soborno? Soborno es, hermano, dejarse que me den algo por decir, hacer tal o cual cosa. Por hablar bien o mal de alguien, yo recibo un beneficio, pues, que no puede ser, no necesariamente dinero, pero sí el beneficio de la viña de Nabot. La consiguieron porque sobornaron a unos a que fueran a declarar contra Nabot. Ay, hermano, terminemos. Zacarías capítulo 10, verso 2. Dice la Biblia en 2 Timoteo, hermano, que vienen tiempos donde la gente no va a querer sufrir la sana doctrina. Así dice el apóstol Pablo a Timoteo. No van a querer, sino que teniendo comezón de oído, dice, se amontonarán maestros para sí mismos, para que les hablen según su corazón. Se lo estoy parafraseando. Pero que no van a querer sufrir la sana doctrina. Deja ya la terquedad del corazón que nos ministraron nuestros padres. ¿Qué te enseñaron? Que el domingo, si no hay partido de fútbol, no es domingo. Eso te enseñaron. Que el lunes, si no hay caldo con guaro, no es lunes. Esas son enseñanzas. Y después mira uno hasta ministros echándose el caldo. Y el sábado no es sábado si no hay ceviche, ¿verdad usted?
Le estoy hablando de cosas muy triviales, pero le estoy hablando de cosas que van a ir contaminando, porque así como se enseñan esas cosas, después hay ministros que andan sobornando o son sobornados. Después hay ministros que andan ¿por qué? Porque lo que quiere el Terafín es llegar y acaparar cabezas, un pueblo, como lo hizo metiéndose en la casa de David. ¿Por qué? Porque él sabía que más adelante David era el próximo ungido, rey de Israel, ya estaba ungido. Los ministros tienen que tener mucho cuidado también. Tenemos que tener mucho cuidado también de la influencia, de la manipulación que puede tener cualquier miembro de la iglesia para con uno, queriéndole poner lo bueno como malo o lo malo como bueno. No, si para eso hay un instructivo, la palabra que le enseñé hace un rato. No debemos de caer en eso. No debemos de caer en eso, porque eso sería caer en cierta manera en soborno. Y el soborno ya le expliqué que no es necesariamente dinero, sino obtener cualquier tipo de beneficio. Favores por favores, ¿verdad? Favores comprados, ¿verdad? Esos no son favores, esos son favores que te dejan en deuda. Ministro santo del Señor. No le pidas favor a nadie donde sabes que vas a quedarte comprometido. ¿Por qué? Porque el compromiso de un ministro que recibe favores es después tener que taparle el pecado a alguien. Y eso es Terafín. Preferible que esperes los cuervos. Pero no molestes a nadie con alguien que vas a saber que te quedaste comprometido, para que el día de mañana tener que decir que lo que aquel hace es bueno sabiendo que no lo es. Porque eso es lo que hace el Terafín. Miren lo que dice Zacarías capítulo 10, verso 2. Yo sé que nos avanzó un poquito el tiempo, perdónenme. Dice, porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas. Aquí está hablando ya, hermano, incluso de profetas. Y cuentan sueños falsos. Oiga. Eso es lo que hacen los terafines. Dice, porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos están metidos aquí. Dice, ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo. En vano dan consuelo. No es un consuelo que venga de parte de Dios. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas. Están afligidos. ¿Por qué? Porque no hay pastor. Porque no hay pastor. Porque se metió una enseñanza de una casa. Se metió a la vida de un ministro. Y este ministro empieza a ministrar la enseñanza de algún individuo. O de muchos individuos. O del mundo. O de Babilonia. Como usted quiera llamarlo. Y cuando sentimos está contaminado todo el pueblo. Y empiezan a vagar. Esto es espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hay legitimidad pastoral o apostólica o el ministro que el Señor haya puesto en cada iglesia. Hazme favor, pongamos el canto. Quisiera leerle nada más segunda de Juan, capítulo 1. Creo que solo un capítulo tiene. Versos 9 y 10. Si se pueden poner juntos sería excelente. Y si no, pues lo leemos por separado. Ahí de una vez con el canto y oramos para finalizar. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ampare y que el día de su advenimiento, hermano, nos hará ministrados y que hoy se rompa toda enseñanza, toda construcción que aprendimos en Ur de los Caldeos. Y que si estás en Harán, en el lugar donde estás en varios caminos y no sabes hacia dónde vas a ir, que esta noche te definas y agarres para Canaán, hacia la tierra prometida, aquella que el Señor dijo, yo voy a preparar morada para ustedes en el cielo, dejando todo ídolo, todo costumbrismo, toda fiesta pagana, toda influencia, cultural, hermano, aunque Dios no es cultura, ¿verdad? Pero si vives en cierto lugar y en cierto lugar, compórtate como tal. Si eres hijo de Dios, ese es un pueblo diferente. Nosotros somos un pueblo distinto. Somos distintos al mundo, somos distintos a Egipto, somos distintos a Sodoma, somos distintos a Babilonia. Y solo a Él le debemos la gloria. Dice en segunda de Juan, el verso 9 dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Y que el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y el verso 10, si alguno viene a vosotros, oiga lo que dice. Eso es para usted
ministro de casa, para los ministros de las iglesias, para alguien que está al frente de un grupo de personas, para usted, sacerdote, que está al frente de su familia. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis. Y el verso 11, si me haces favor. Pues el que lo saludáis participa en sus malas obras. Hermano, que el Señor nos ayude, nos guarde y nos haga ministrados. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo esta hermosa noche rompo con toda enseñanza por medio de tu Espíritu Santo, con el poder de tu Espíritu Santo. Rompemos, Señor, todo terafín, todo ídolo doméstico, toda enseñanza que se ha transmitido culturalmente tras la terquedad y la enseñanza de nuestros padres para seguir ídolos, toda paganidad en nuestra casa que ha venido a meterse por medio de un ídolo terafín, por medio de la construcción de un taré. La destruimos esta noche en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo, rompemos esta noche con todo terafín, con todo ídolo doméstico. Ya no lo escondas más en tu casa como lo hizo Raquel. No lo escondas más. Mical y Raquel incluso se ve una manera sexual ahí, porque dice que ya está en su pedido y se sienta sobre él y es lo que le miente al papá. Mical lo mete en su lecho matrimonial. Hay enseñanzas aún sexuales que hemos aprendido generación tras generación, construida por nuestros padres, que si no tienes 2 o 3 mujeres no eres hombre, que si no lastimas a tu esposa no eres hombre. La mujer, si se deja tener cabeza y deje que la ordenen, ya no es mujer, porque tiene que haber matriarcado, porque ella tiene que defender sus derechos. Déjame decirte que en la Biblia hay una enseñanza y dice cuál es la funcionalidad de la familia en nuestra casa. Así que cualquiera que te venga con otra enseñanza, no lo recibas, ni siquiera los saludes, porque incluso si solamente los saludas, dice, participas de sus malas obras con él. Toda enseñanza aún sexual que ha habido, que se ha construido en nuestra casa por medio de un ídolo terafín, la destruimos esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos en sus casas. Los bendigo, que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en nuestro corazón y nos lleve rumbo a Canaán, hacia la vida eterna. Gracias, Señor. Amén y amén. El Señor le bendiga. Si no entendió parte de esto, hermano, nos va a escribir, no hay ningún problema. Usted puede ir viendo la secuencia. Ahora creo que queda grabado ahí, si en algún momento no entiende. Yo creo que este es el sexto, séptimo que platicamos, ídolo de la idolatría que aparece en la Biblia. Yo le aconsejaría, si no, pues escuche los anteriores y va a entender con mayor facilidad pero que el Señor le bendiga, que pueda descansar, que tenga un sueño reparador y primeramente el Señor, si Él no ha venido y no nos ha llamado a su presencia, nos vemos pronto. El Señor le guarde. Señor, ¿quién lo diría? Que yo abrazaría tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti.
que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Si yo lo hago solo para ti, ¿qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo